¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a estar viendo los procedimientos parlamentarios y en este caso, pues vamos a estar leyendo lo primero, que es el procedimiento legislativo ordinario. Luego pasaremos a los demás, ¿de acuerdo? A los especiales, al de reforma constitucional, al de autorización, en fin, a los demás. Pero primero vamos por el principio. Lo primero que tenemos es el procedimiento legislativo ordinario. En él, aquí hay un esquemita que podéis mirar, eh, el esquema de tramitación de una proposición de ley iniciada en el Senado y el esquema de tramitación de una ley. Y esto está muy bien porque así lo podéis dar un pantallazo. No sé, se me ocurre que podéis venir aquí y dar un pantallazo a todo esto para que pues vosotros mismos veáis cómo se establece un poco más visual lo que es la proposición de ley que se inicia en el Senado, ¿no? Así, de esta manera más visual, os ayudará a lo mejor a estudiarlo mejor. Bien, visto eso, pues podemos ver el esquema de tramitación de una ley, ¿no? Que eso ya sería pues también para que lo pongáis con un pantallazo o lo veáis vosotros mismos, ¿vale? Si queréis, lo que puedo hacer debajo del vídeo es poneros lo que es el link de esta página para que lo tengáis a mano o que lo podáis imprimir y lo tengáis al lado de los apuntes o al lado de esta lectura que estáis viendo en vídeos. Bien, vamos a empezar porque dice así que el procedimiento legislativo es el conjunto de trámites que sigue un proyecto o proposición de ley que se desarrolla en el Congreso de los Diputados y también en el Senado. A efectos expositivos, el procedimiento legislativo ordinario cuenta con tres fases básicas. La fase inicial, vamos a ver en qué consiste, que dice que consiste en la presentación de una iniciativa legislativa que se denomina, dependiendo de quién sea su autor, proyecto de ley, si su autor es el Gobierno, y proposición de ley, si su autor es el Congreso, el Senado o una comunidad autónoma o 500.000 ciudadanos. Aunque lo habitual es que los proyectos de ley del Gobierno y las proposiciones de ley sean presentadas en el Congreso, es también posible que las proposiciones de ley se presenten en el Senado por un grupo parlamentario o 25 senadores. Esto está reflejado en el artículo 108.1 del reglamento del Senado. En este caso, una vez publicadas, se abre un plazo de 15 días en el que pueden presentarse otras proposiciones de ley alternativas. Concluido este plazo, la proposición o proposiciones de ley se incluyen en el orden del día de una sesión plenaria para su toma en consideración. En el Pleno interviene uno de los proponentes para su defensa, seguido de 2 turnos a favor y 2 en contra, así como un turno de portavoces, ¿vale?, de los grupos parlamentarios que no podrá exceder de 10 minutos. A continuación, la toma de consideración se somete a votación y si es aprobada, la proposición de ley se remite al Congreso. Es decir, si se aprueba, se remite al Congreso para su tramitación, pero si no es aprobada, finaliza ahí la tramitación. De los textos que inician su tramitación en el Congreso, los proyectos de ley del Gobierno están exentos de toma en consideración. En cambio, se exige el trámite de toma en consideración que se desarrolla en el Pleno del Congreso de los Diputados para las proposiciones de ley presentadas por los diputados y grupos parlamentarios del Congreso, comunidades autónomas e iniciativa popular. Vale, ya hemos visto la fase inicial, ahora vamos a ver la fase constitutiva, cuando se constituye. Bien, esta es la fase central y es la parte destinada a determinar el contenido de la futura ley, lo que se hace a través de sucesivas deliberaciones y votaciones que tienen lugar en las cámaras. En el Congreso pueden distinguirse las siguientes fases básicas: remisión por la mesa a la comisión competente, publicación y apertura del plazo de presentación de enmiendas. Primera lectura y votación en el Pleno en el caso de que se hayan presentado enmiendas a la totalidad. Reunión de la ponencia y emisión de informe
con su propuesta, que puede incluir variaciones en el texto. Debate y votación en la comisión competente, que termina con la aprobación de un dictamen que también puede suponer variaciones respecto al texto inicial. Presentación de votos particulares para su defensa ante el Pleno. Enmiendas no aceptadas por la comisión. Debate y votación en el Pleno con la consiguiente posibilidad de nuevas modificaciones. Vamos a ver ahora, un momentito, porque vamos a seguir leyendo que también hay el debate y la votación en el Pleno con la consiguiente posibilidad de nuevas modificaciones y, como habíamos dicho antes, y remisión del texto aprobado por el presidente del Congreso al Senado. ¿Vale? El presidente del Congreso al Senado. En el Senado se sigue un procedimiento parecido, pero siempre limitado por el plazo de 2 meses que establece la Constitución y que se acorta a tan solo 20 días en los proyectos declarados urgentes. Se dispone la publicación del texto recibido del Congreso y la mesa del Senado decide la comisión legislativa competente para su tramitación, abriendo un plazo de presentación de enmiendas y propuestas de vetos de 10 días, prorrogable a 15 a petición de 25 senadores. Si no se presentan, el proyecto o la proposición pasan directamente a deliberación en sesión plenaria. En caso de presentarse enmiendas o propuestas de vetos, la comisión competente puede designar una ponencia para que elabore el informe, pudiendo prescindir de este trámite si no lo ve justificado. La ponencia dispone de 15 días para evacuar ese informe, que puede proponer modificaciones al texto que habrá de discutirse en comisión. Luego está el debate en la comisión competente dentro de los 15 días siguientes. Como corresponde al carácter preparatorio de la fase de comisión, el reglamento del Senado no establece ninguna regulación o limitación estricta sobre la forma de producirse las deliberaciones en el seno de la misma. Únicamente dispone que comenzarán, en su caso, por las propuestas de veto, para a continuación debatir por su orden de presentación las enmiendas formuladas a cada artículo o apartado del texto y, por último, votar el informe de la ponencia. Durante el desarrollo del debate cabe la presentación de enmiendas in voce, siempre que tiendan a alcanzar un acuerdo entre las previamente presentadas y el texto legislativo o limitadas a correcciones terminológicas o gramaticales. El dictamen de la comisión recoge las enmiendas aprobadas. Siguientemente, aprobado el dictamen de la comisión, se abre un plazo de un día para que los senadores puedan presentar, a través de sus votos particulares, propuestas alternativas al dictamen de la mayoría, y los votos particulares deben recoger enmiendas debatidas y rechazadas en comisión o los textos remitidos por el Congreso y modificados por la comisión, no siendo posible a través de los mismos formular propuestas enteramente nuevas. Luego está el debate y votación en pleno antes de que transcurra el plazo constitucional. El debate en sesión plenaria comienza con la presentación del dictamen de la comisión por el senador designado al efecto, turno destinado casi siempre a exponer las líneas fundamentales del proyecto en discusión y sus vicisitudes en la tramitación por la Cámara. A continuación se abre un debate sobre la totalidad con un turno a favor y otro en contra, seguidos de las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo no superior a 10 minutos cada uno. Si hubiese propuestas de veto, el debate sobre la totalidad se sustituye por el de tales propuestas, que implican, de por sí, una discusión sobre el conjunto, defensa del veto por sus proponentes seguida de 2 turnos a favor y 2 en contra, más la intervención de los portavoces. Cada uno de estos turnos e intervenciones no puede exceder de 15 minutos. Bien, terminados esos puntos, dice que se exige mayoría absoluta para la aprobación de un veto.
Si se produce tal aprobación, que implica un rechazo a la totalidad, ya no se justifica continuar con el resto del dictamen y el presidente del Senado en consecuencia da por concluido el debate sobre el proyecto, comunicándoselo así a los presidentes del Congreso y del Gobierno. Si en cambio la propuesta de veto es rechazada, se pone a discusión los votos particulares al articulado siguiendo su orden. Pueden consumirse 2 turnos a favor y 2 en contra de cada voto particular y tras ello se abre un turno de portavoces. Ninguna de estas intervenciones puede exceder de 10 minutos. Bien, concluido el plazo de mantenimiento de los votos particulares, la presentación de propuestas de modificación del dictamen de la Comisión se sujeta a reglas estrictas. Es decir, es necesario que se suscriban por la totalidad de los portavoces de los grupos parlamentarios o bien por la mayoría de los portavoces que representen la mayoría de senadores y hayan sido objeto de votos particulares. El presidente de la Cámara tiene la facultad de distribuir los tiempos y ordenar el debate en el Pleno. Si el Senado no aprueba el veto ni introduce ninguna enmienda al texto remitido por el Congreso, este se remite al presidente del Gobierno para la correspondiente sanción real. Si el Senado introdujera veto o enmienda, el texto ha de volver junto con un mensaje motivado al Congreso para su eventual ratificación. El Congreso puede aprobar o rechazar las enmiendas del Senado por mayoría simple de sus miembros y levantar el veto por mayoría absoluta o bien por mayoría simple una vez transcurrido 2 meses desde la interposición del mismo. Cuando el Congreso es el último en intervenir, es él el que realiza la remisión al presidente del Gobierno a los efectos de la remisión del texto para su sanción y promulgación por el Rey. Y por último ya la fase final, que consiste en la sanción, promulgación y publicación de la ley. La sanción y promulgación por el Rey son actos formales que deben tener lugar a los 15 días siguientes sin que el Rey o el Gobierno puedan variar su contenido, suspender su tramitación o devolverla a las Cortes Generales para nueva consideración. Finalmente, la ley es publicada en el Boletín Oficial del Estado. Bien, esto en cuanto a lo que es el procedimiento legislativo ordinario. Te espero en siguientes vídeos para ver los demás procedimientos. Un saludo.